Buenos días, estimado señor Pablo Urbaqueix, concejal de Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Cartagena, bienvenido. Asociación Cartagena Siempre, organizadora de este acto, Fulgencio Sevilla Subiela, presidente, Gonzalo Abad, vicepresidente, Luis Rebollo, Emilio Ruiz. Gracias por contar con nosotros y hablar de toros en esta sede vuestra. Amigos, bienvenidos a todos, aficionados, amigos de Manolo Sánchez Juárez, Manolo Juárez en los carteles, familiares, miembros de asociaciones taurinas venidos desde fuera. Qué alegría poder saludar a un matador de toros como es Luis Sánchez Guerrita, actualmente haciendo una labor impagable al frente de la Escuela Taurina del Toreo de Murcia. Muchas gracias, Luis, y enhorabuena por esa labor que estáis haciendo. Basilio Mateo, rejoneador, qué alegría verte de nuevo por aquí, ¿no? Fíjate, con tu peña, con Pepe, con su mujer. Qué maravilla tener estos amigos aquí en Cartagena. Hoy espero que hayáis disfrutado de la visita a este museo militar. Cruz Taurino de Repacheco, Mateo, amigos, Mateo Inglés. El Cruz Taurino de Mula también está por aquí. María José Barrera, desde Caravaca. Sangre taurina por los cuatro costados, con ese Pedro Barrera, figurón del toreo de nuestra tierra. Antonio Martínez, de la Asociación Taurina Cultural Fiesta Taurina. También encantado de tenerte por Cartagena. Hombre, doctor Lirón, qué alegría. Qué equipo maravilloso, encabezado siempre por el doctor Robles, que ahora te tiene a ti también ahí como gran valedor, ¿no? Ángeles de los toreros, muchísimas gracias por la labor que hacéis también en la Plaza de Toros. Cruz Taurino de Fuente Álamo, con Ramón Pagán también, lo tenemos por aquí. A todos, amigos, bienvenidos por estar esta mañana con nosotros a esta llamada que hace el toreo en Cartagena y que ayer lo vimos en una presentación de un libro maravilloso de Antonio Martínez Iniesta, La grandeza de la tauromaquia. ¿Qué hace falta? Hace falta que se mueva la tauromaquia en Cartagena, que se mueva la cultura taurina y que haya pues un poquito de impulso, ¿no? Estamos en el Museo Militar, aquí entre misiles, obuses, etcétera. Y me contaba un amigo, pues hace tiempo, se ve que en esos momentos de insomnio, una historia, ¿no? En la madrugada del día 25 y 26 de enero de 1938 ocurrió en Cartagena una efeméride. Él la llamaba una aurora boreal. ¿Qué quería decir con esto? Que estábamos en plena guerra civil, la invasión enemiga aterraba constantemente a la ciudad de Cartagena. Asiduamente, de día y de noche, los bombardeos se pronunciaban en ciertas zonas de Cartagena, existían para poder cubrirse de ellos pues, de cañones para atacar a la aviación enemiga. En aquel caso, uno de los puntos defensivos existentes estaba en la denominada Batería de los Dolores, lugar compuesto por una serie de cañones antiaéreos capaces de hacer frente a la defensa del lugar. Cuando sonaba la sirena, la vecindad existente alrededor de dicha batería salía de sus casas de campo corriendo para llegar a una cueva refugio hechas artesanalmente, donde las familias pues se podían refugiar de aquellos misiles, ¿no? De esta manera se evitaba el destrozo humano posible con tanta metralla, y aquella noche, desde las 3 de la mañana hasta bien entrada los albores del día, fue todo de color rojo y fue todo como si no se hubiera hecho la noche. A las 9 de la mañana de esa noche, en una de las cuevas refugio hecha por su familia, ocupada por casi 40 personas, nacía el niño Manuel Sánchez Juárez. Sin antecedentes taurinos en su familia, salvo su padre, que era muy aficionado, pues Manolo empezó desde muy pequeño a sentir esa curiosidad por el toreo. Junto a su padre, entre 1939 y 1946, fue de plaza en plaza y de feria en feria, y se fue aficionando con aquellos espectáculos de la época. Aquel niño, en su inquietud por descubrir más este mundo taurino, tuvo la oportunidad, y yo diría que el privilegio, de ver a Manolete en una de sus tardes brillantes en Cartagena, cuando corría el año 1944. En 1950, en un lugar cartagenero llamado la Granja de Marcelino Conesa, tuvo la oportunidad de que una vaca le pegara su primera paliza. No le quitó las ganas, y ya en 1956 haría su primer paseillo en Cartagena vistiendo el traje de luces bajo la dirección artística del torero murciano Pepe Castillo Navarro. A los 14 años salió de Cartagena por primera vez hacia Madrid, Salamanca, las tierras donde había toros y donde se podían hacer tentaderos y campos. Y allí empezó su historial taurino lleno de anécdotas, luchas, sacrificio, hambre, frío y muchas vicisitudes que estoy convencido de que nos contará en esta conferencia de hoy.
Ha sido el primer torero que, según tenemos información, ha tomado la alternativa con más edad. 48 años contaba ese 22 de enero de 1984, cuando en Orihuela lo doctoraba como matador de toros su padrino José Ortega Cano. Cumplía así la ilusión de su vida. Hoy, en este incomparable marco, entre los arcos y bóvedas de este museo, tengo el placer de compartir mesa con una persona que, si hay algún adjetivo que lo defina, es el incombustible. Porque Manolo es incombustible, se lo aseguro. Creo que con su afición y su ilusión pues se mantiene activo y eso le da vida. Eso me lo puede decir Carolina, seguro que sí. Siempre está pensando en el toro, en qué actividad y dónde voy, ¿no? Es sobre todo torero, ha sido empresario de éxito. En Cartagena creo que no necesita presentación, de sobra es conocido por todos nosotros, querido amigo don Manuel Sánchez Juárez, Manolo Juárez de los Carteles, suya la palabra. Muchas gracias por tu presentación. Repito, bienvenidos todos. Muchas gracias, señor concejal del Ayuntamiento de Cartagena, amigos todos presentes, peñas, clubes, que os habéis sacrificado por estar aquí un ratito con nosotros, en donde no vamos a hablar de toros, sino de efemérides que esta tierra nos vio en su momento, pasamos con él agrados, lágrimas, alegrías, penas y de todo. Pero hay un bonito recuerdo histórico en el cual yo quiero hacer un poco patente con el ayer, con el hoy y con el mañana, de lo que fue y lo que pudo ser y lo que posiblemente pueda ser en el futuro. ¿Qué era Cartagena en 1854? 1854, tras muchas dificultades, vino un valiente empresario a montar una plaza de toros, que le fue prohibida en principio la construcción de la misma. Tras su insistencia, tras las autoridades del momento darle ese parabién para hacerla, la plaza se construye en los muros, en un muro concretamente, porque el otro era la colina, una colina cartagenera, en el resto de un muro, de un anfiteatro que hubo en Cartagena en su época y que se expolió también dentro de 1500 y pico, que fue vendido, regalado, robado, lo que fuese, pero que se vació. Y una vez que se vació quedó el suelo, la tierra, la arena, el subsuelo de lo que había sido. Y en aquel subsuelo nació un cementerio. En esa bóveda de cementerio se fueron tirando cadáveres de las pestes y de las infecciones que el hospital emanaba por cercanía, y se iban echando cal encima y paletizando a aquellos seres que caían allí en aquel cementerio común. Ese fue el nacimiento al pueblo de lo que existió en cuanto a bóveda quedó en el subsuelo de la tierra de la Plaza de Toros. Sí que en su momento hubo un anfiteatro, sí que en su momento hubo ciertas reliquias, columnas, capiteles, muchas esculturas, pero todo eso fue, según dice la historia y según quien lo lea, fue vendido, regalado, expoliado, y con la cuesta abajo desde la Plaza de Toros hasta el puerto fueron embarcados piezas de ese anfiteatro y fueron vendidas y repartidas por el mundo entero. De hecho, yo he tenido la oportunidad en Verona, Italia, en un anfiteatro, en un museo que tienen, ver allí una columna y una escultura del anfiteatro romano de Cartagena. Existe allí. Después hay un tratado de José María Rubio Paredes, que es el tratado que tengo en mi poder,
que data como escrito del año 77, en el que especifica precisamente con detalle técnico. Yo no soy técnico en arqueología ni en urbanismo, pero sí especifica lo que quedó de aquellas ruinas tan bonitas que fue en su momento, como hemos podido descubrir, el teatro romano, que hoy pues eleva el nombre de Cartagena a lo más alto, con una categoría. Desgraciadamente, lo que posiblemente hayamos encontrado o vayamos encontrando, por lo que sea, en el anfiteatro es tan inexistente como lo que ha sido el teatro romano. Son dos edificios distintos, uno destruido en su momento y otro existiendo enterrado en su otro momento. Al desenterrar encontramos una joya y esta, al desenterrar, pues prácticamente ya llevamos casi 40 años intentando descubrir algo y prácticamente lo que se va descubriendo es con bastante irregularidad, según el criterio que lo vea el que sea. Entonces, para ese descubrimiento se sacrifica el esfuerzo que aquel contratista en su momento hizo cara a esa plaza de toros. La plaza de toros en Cartagena era la sexta plaza de España en su capacidad y en su estructura. O sea que teníamos la sexta plaza de España más antigua de todo el territorio y toda la península. Esa plaza, pues por circunstancias las que sean, llámense ambiciosas, políticas, de relieve A, B, C, D, yo no entro en eso, pero posiblemente Cartagena perdió en aquel momento esa estructura y afortunadamente, por buenos consejos de personas preparadas para ello, no se llegó a derribarse lo que es el cascarón, la pared, pero en los ánimos de alguien que a lo mejor pues sentía de esa forma, era incorrecto la desaparición, era el tirar toda la pared y el dejar nada más que la puerta, como situación vistosa, recordatoria de lo que hubo allí. Menos mal que no se tiró, queda el cascarón, que el cascarón tiene mucha historia también. Bueno, y la historia irá diciendo lo que se va a hacer poco a poco en ella. ¿Quién inaugura la Plaza de Toros de Cartagena en 1854? Paquiro era Francisco, un gran matador de toros de la época, a la usanza de aquella época, 1854. Entonces, con su hermano Manolo, inauguran la Plaza de Toros de Cartagena en un mes de agosto, con gran influencia de público, con aquella pasión de aquel edificio nuevo. Llenó la plaza, hubo una expectación tremenda y sucesivamente le fueron siguiendo toreros de la época. Reverte, Gaona, había una cantidad de toreros de la época que fueron abriéndose paso en el mundo del algabeño, muchos toreros, desde el 54 que se inaugura hasta el 1900, ahí hay unos a caballo, otros permitiendo la muerte de una serie de lanzaderos que había. Luego ya empezaron a pie a intentar apartar los toros de la codicia del toro hacia el caballo, y bueno, era un torero que no se podía tampoco planificar como el torero de a pie plenamente, porque era mitad y mitad prácticamente, hasta que llegamos a 1900, donde ya en 1880 y tanto, 90, ya empezamos a poner los pies en el suelo firmemente con el paso y la presencia de Juan Belmonte. Juan Belmonte es el primero que acerca el cuerpo del hombre al toro con más rabia o con más decisión o con más inteligencia, y va apoderándose, y Cartagena emerge de ese silencio de rutina de las 6 plazas de España que se toreaba de esa forma, a ser un entrante al mundo del toreo de una categoría brillante, porque Cartagena empieza a ser una de las plazas necesariamente usadas por toreros
si querían ir a Madrid o a Sevilla a presentarse a torear, era la época. Si no había pasado por Cartagena, parece ser que los empresarios de la época pues dudaban un poco de la personalidad de cada torero. Y este era el Jerez de Cartagena, donde desde 1900 hasta 1940 pues hay ahí una época en la cual disfrutamos de Juan Belmonte, disfrutamos del Gallo, disfrutamos de Nicanor Villarta. Aparece en Cartagena una figura del toreo que se llama Enrique Cano Gavira. Enrique Cano Gavira es un muchacho modesto de las calles de Cartagena, con una familia modesta, sin antecedentes taurinos, pero ese muchacho se mueve en el mundo de los toros y va cogiendo un poder, va cogiendo un paso fuerte, hasta que el nombre de Cartagena dignamente empieza llevándolo por todo el territorio nacional y el sur de España y de Francia y de América. Requerido por toda entidad modesta de Cartagena, llámese Iglesia de la Caridad, llámese Casa Cuna, llámese cualquier entidad que pudiera necesitar a Enrique Cano Gavira para hacer un festival, una corrida benéfica, cualquier cosa de este tipo, Enrique Cano Gavira estaba allí con su club taurino, con su peña taurina y con la ciudad de Cartagena apoyándole hasta el momento que los carteles figuran Cartagena, hoy Enrique Cano Gavira, Álvarez y el otro, torea y tal y tal. Y entonces habrá servicio extraordinario de trenes desde La Unión, habrá servicio extraordinario desde Fuente Álamo, habrá autobuses desde no sé dónde. O sea, venían de todo lo que era un territorio cartagenero a ese espectáculo que llenaba la ciudad de luz y de color. Porque en Cartagena teníamos por la mañana de cualquier corrida de toros que se daban constantemente en cualquier momento, no había que marcar épocas feriales, no, era solamente que mañana hay toros, pasado la semana que viene torea fulano, mengano, y entonces Cartagena hervía. Cartagena era una ciudad rodeada de comercio pequeño, todas las callejuelas de Cartagena eran comerciales, la calle del Duque, la calle del Carmen, calle Canales, todo eso era comercio pequeño, pero hervía, el día que había corridas de toros, hervía. Una semana antes ya había toros, los carteles figuraban en casi todas las tiendas, en las tiendas se ponían los trajes de los toreros, exhibiéndolos una semana antes, y todo eso era un bullicio que atraía a Cartagena toda la región, incluyendo Murcia capital. Se sentía la gente de Murcia capital muy arropados con venir a Cartagena a disfrutar de aquello que había, que era el mundo de los toros. Después era típico, el día de la corrida, las célebres mulillas. A las 10 de la mañana había unos personajes que montaban sus mulillas perfectamente arregladas, y desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que se recogían en la puerta de la plaza de toros, paseaban por toda la ciudad, paseaban por todas las calles, no manchaban, no estropaban el asfalto, no le pegaban ninguna cosa a nadie, no había de todo aquello, no había. Sin embargo, sí había 5 o 6 establecimientos que eran muy populares, como eran los Tanques, que había en la calle Jabonería, un bodegón, Pedro de la Viña, que estaba en la calle San Fernando, otro bodegón. En estos bodegones las mulillas llegaban. El dueño de los bodegas les invitaba una copa de vino, entonces no había jamón, no, entonces no había, solamente era vino y unas avellanas en algunos casos. Esto es lo que se daba, pero tan contentos los mulilleros
desinteresadamente de sueldo, desinteresadamente de seguridad social, desinteresadamente de todo, vagaba desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los tanques tal, la bodega Juanito, la bodega de Bernal en la calle Jabonería, la bodega de la calle de la Serreta, o sea, iban pasando por todas las bodegas y en todas las bodegas su copita, las mulas paradas, hacían sus necesidades, las mulas tan orgullosas en la puerta, pasaba el pueblo, disfrutaba de aquel ambiente y los toreros ya estaban hospedados en los 3 hoteles que en Cartagena existía, el Gran Hotel, la Cartagenera y el Hotel España, donde las cuadrillas pues ya por la mañana de la corrida paseaban por la ciudad y todo el comercio abierto a vender recuerdos, a vender cosas y a vivir que había toros por la tarde en Cartagena. Los toros tenían tradiciones, la gente llegaba, las plazas se llenaban, los empresarios se inflaban, no, rendían cuentas de sus beneficios porque los habían recibido y aquel día típicamente no era pecado el vender la carne de toro en la puerta de la plaza después de la corrida o el venderla en la calle del Duque al lado del célebre bar que tenía la carnicería con su toro en la puerta vendiendo kilos de carne y nadie nos moríamos en aquel momento. Yo ya tengo 88 años y comía de aquello, porque no nos moríamos. Comías de aquello y conocías bien las bodegas, por lo que has dicho. Sí, yo acompañaba porque era un chavalín de los que iba detrás de la mulilla, como todos los chavalines a la cuerda, claro. O sea que había que compartir. Entonces, esa efeméride pasaba y de esa forma nosotros veíamos en Cartagena semana sí, semana no, más o menos, novilladas y después los días grandes. Aquí la Virgen del Carmen no se podía tocar como no hubiera su corrida. Aquí el Viernes de Dolores tenía que ver su corrida. Aquí el Sábado de Gloria era intocable y el día de Santiago era intocable. Corridas de toros de la época. Aquí hemos visto a todas las figuras del toreo del momento en esas tardes puntuales. Se daban en Cartagena del orden de 8, 10 corridas de toros y casi 20 novilladas. O sea que ocupábamos toda la temporada. Aquí ves, Paquito Esplá, padre de los hoy matadores de toros, José Luis Francisco Esplá y José Antonio, este se hizo en Cartagena, pero en Cartagena se hicieron muchos cartageneros que venían de fuera de Alicante. En Cartagena de Murcia venía a Cartagena. La plaza de reclamos, la plaza de toros, la existencia taurina era Cartagena. Y Cartagena se iluminaba bares populares, esos hoteles, los hoteles llenos. Los hoteles ya se llenaban porque había corrida de toros. Había unas tiendas de recuerdos, souvenirs, Casaú, lleno. Los célebres bares Pepe de los Pinchos, con una categoría, todo forrado de cartelería, y todos los toreros venían a Cartagena y tenían que ir a Pepe de los Pinchos. Porque don Dionisio Martínez Rodríguez, que dirigía su papelería, la papelería española, era un gran aficionado. Don Pedro Sánchez Meca, que era un asentador del puerto, pues era un gran aficionado. Y esto permitía a don Casimiro Umbatí, que era un dermatólogo perfecto, pues también tenía su tal. Vicente Roca andaba para arriba y para abajo, también con su matanza y su arte en el mundo de la capa, en el mundo de la presencia social en Cartagena, en donde venía toda Murcia a Cartagena. No toda Cartagena a Murcia como ahora. No, antes era toda Murcia
a Cartagena, porque en Cartagena se pasaba muy bien, las mujeres eran muy guapas y todo el mundo venía a ver los toros y a las mujeres, había en las dos ocasiones. Entonces, entramos en la guerra nacional, hay problemas, esta se puede dar hoy, mañana hay bombardeo, no, pasamos ahí el movimiento de la guerra con sus actividades y entramos ya en la época del año 50, del 40 al 50. ¿Qué pasa del 40 al 50? Porque está acabando la guerra, que hay escasez de todo, Cartagena circunstancialmente y políticamente es un poco olvidada de las partes ganadoras, aquí pues con palos y caña seguimos remontando. Y después de esa decadencia producida por esas efemérides de guerra y de circunstancias que padecían familias, de gente de luto, en fin, de toda la pena que aquello acarreó, los toros empezaron otra vez a surgir. ¿Y qué pasaba? Pues que, como bien antes os he dicho, si Madrid quería tener, o Sevilla quería tener la presencia de figuras del toreo como Manolete, año 44, tenía que pasar por aquí Manolete. Si no pasaba por aquí Manolete, no iba a la feria de Sevilla, y era cordobés. Entre Sevilla y Córdoba siempre ha habido un ten con ten. Los toreros sevillanos con los cordobeses siempre se han peleado, como ha pasado siempre con Cartagena, con Murcia. Lo que pasa es que en Murcia había un Pedro Barrera, que andaba el hombre luchando y que andaba para arriba y para abajo, y bueno, se le atendía, porque Cartagena siempre ha tenido las puertas abiertas al mundo de los toros totalmente. Aquí Pepe Castillo Navarro, aquí toda la serie Manolo Cascales de Novillero, toda la serie de toreros murcianos que han sido después figuras del toreo, más, menos, porque ser figura del toreo no es decir tengo tanto dinero en la cuenta corriente. Ser figura del toreo es llevarlo aquí. Y llevarlo aquí es ser figura del toreo el que lo mantiene. Y el que no lo mantiene, pues es un aficionado, o hubo una época en su vida que fue aficionado, y hasta ahí con todos los respetos. Pero ser figura del toreo es como el militar que hace sus votos de pureza hacia su religión castrense, o el cura que hace sus votos de castidad y pureza con su religión y con su dedicación al mundo de su Biblia, su creencia, su religión, la que sea, y toda la vida vive para ello. El ser torero es algo así. No olvidar nunca a la familia, no olvidar nunca a los medios, pero en el fondo de su corazón siempre lleva la soledad del torero, porque el torero siempre está solo. El torero, cuando sale a la plaza, sale con todas sus cuadrillas, con toda la gente, con ese público, pero al final está solo. Es el toro y el torero. Es ese cerebro humano sobre ese cerebro animal. Tienes 10 minutos para captar qué quiere ese cerebro animal, y tú tienes 10 minutos para captar qué me va a hacer ese cerebro animal y cómo lo voy a dominar. Es un trapo el que domina 500 kilos de un cerebro animal. Es un pedazo de tela. No es otra cosa. Aquí anunciamos en las personas que no le gusta esto, que no tiene por qué gustarle esto a todo el mundo. Esto tiene que gustarle a que le guste. El ser cura le tiene que gustar a que le guste, el que no le guste, pues no hay por qué obligarle. Y esto es algo así. Lo que pasa es que, claro, hay gente que quiere invertir, quiere meterse dentro de que ¿por qué te gusta? Caramba, porque me gusta a mí. Pero eso no quiere decir que te tiene que gustar a ti. Pero si me gusta a mí, juntémonos los que nos gustan. Y los que desconozcamos el por qué nos gusta, pues ampliemos, hay medios para ampliar
el por qué me gusta. ¿Por qué me gusta tomarme la primera copa? Pues oye, es agradable, pues me voy a tomar la segunda. No eres un borracho, no, me tomo 4 copas, pero ya bebo 4 copas, las soporto y me gusta. No, yo he bebido 4 copas, no las soporto y sigo bebiendo agua. Encantado, pero déjame a mí con mis 4 que sí me gusta. Esto es algo comparativo con el mundo de los toros. El que sentimos el mundo de los toros, yo ya, como antes he reflejado, tengo una edad y muchas veces con la familia hay división de opiniones. Es que tal, es que cual. No, pues no pasa nada. A uno le da por irse a pescar y es un buen marido, coge la caña a las 6 de la mañana, coge 4 cangrejillos y se sienta solo y está solo con su caña de pescar. Es un tío estupendo, pero es que va a pescar. Pues esto le pasa a lo que le gusta a los toros. Es que esto es lo que me gusta, esto es lo que siento. No sé por qué me falta ese campo, ese toro corriendo, ese caballo suelto, esa cola que pone el caballo cuando corre. Pero es que me gusta, es que si eso es lo mío, es lo que yo disfruto. Yo he corrido con un coche detrás del toro tal, porque ha sido un atrevido, me ha mirado mal, pues yo le he descarado con el coche y hemos corrido los dos el campo y hemos visto después su tranquilidad, su rendimiento a la fuerza bruta mía, que también la tenía porque llevaba un coche, claro. Ese respeto a la profesión de cada uno es fundamental. Si no se respeta, poco caso hay que hacer a eso. Que estamos en decadencia, según como lo mires. El año pasado, por ejemplo, en Madrid se vendieron casi 2 millones de entradas en la Feria de Madrid. Hacía años que no se vendía tanto, pero el año pasado se vendieron 2 millones de entradas, solamente en la Feria de Madrid. En España entera se han vendido casi 7 millones de entradas el año pasado. Consideremos que estamos olvidados. ¿Por voz de quién? De los escandalosos, que son 4 y chillan mucho, porque ese es el tema. Son 4 y chillan mucho, pero los 7 millones que han acudido a las plazas de toros, se han gastado el dinero y han disfrutado de ese espectáculo, no han ido con obligación. Nadie obliga a nadie. Ese es el futuro que nosotros tenemos que ver. Los que ya peinamos canas, tenemos familia pequeña, que no tenemos que inculcar, sino que sí exponer con honradez lo que es este árbol. Si el árbol se riega bien, subirá derechito. Si se deja, pues te temblará, más o menos mal, lo que sea. Para eso están las escuelas taurinas, gracias a Dios, porque en mi tiempo eso no existía y aprendíamos a base de cornadas y de sinsabores. Y de eso también hay mucho que hablar, cornadas y sinsabores. Entonces, el futuro que nosotros, Cartagena, necesita, el futuro, entramos en la época futuro, el futuro que Cartagena necesita es aquellos que derrotan el criterio, pues usted siga usted con su criterio, pero no hagámosles caso porque tenemos que estar unidos los que sí tenemos otro criterio. Nuestras escuelas, la educación. Hoy día, cualquier chaval que va a una escuela taurina tiene más respeto y más educación que cualquier chaval que vaya a una escuela pública. Y eso lo digo a gala. Cualquier chaval que va a una escuela taurina hoy día con la disciplina de las escuelas taurinas y el respeto tiene mucho más. Lo primero, que no se le tutea a ningún profesor, que se le respeta a los profesores. Y si no hay respeto, el compadreo rompe la armonía de la educación en niños. En mayores ya, cada uno que haga lo que quiera. Pero en niños y en escuelas el respeto es fundamental para que esos árboles nazcan derechos. Y en el mundo del toro
Esto se va haciendo, se va consiguiendo y se va intentando que las escuelas proliferen lo máximo posible y puedan ser cuna de esa trilogía que tiene el torero. ¿Y por qué un torero tiene una trilogía? Pues muy sencillo, muy sencillo. Vamos a ver. ¿Qué compone unas mulillas? 3 mulas. ¿Qué compone un paseillo? 2 alguacilillos y un torilero. 3 personas. ¿Qué compone los tercios de cada pase que da el torero? Tiene 3 partes. Primera parte, la segunda parte y la tercera parte. 3 partes. ¿Cómo se viste un torero? Con 3 atuendos. Chaquetilla, pantalón, que se llama taleguilla, pero pantalón para los que no, chaquetilla, pantalón y chaleco, 3 partes. ¿Cuántos trofeos toma un torero? 2 orejas y un rabo, 3 partes. Si buscamos toda la trilogía de la fiesta de los toros, estamos navegando en 3 partes, 3 partes, 3 partes, 3 partes. ¿Es sorprendente? Pero tiene su intríngulis. Entonces, digamos, el ayer de los toros, el hoy de los toros y el mañana de los toros. 3 partes. 3 partes que nosotros, desde este modesto estar, quiero hacerle firmemente aquí a la autoridad que nos representa, al pueblo que nos representa y nos acompaña. Cartagena necesita esas escuelas taurinas. Cartagena necesita la restauración de una plaza de toros, multiuso, como queramos llamarle, películas las que queramos. Si es más fácil en multiuso por evitar los vientos, aquí habla todo el mundo multiuso porque hay papá. Ustedes, si se hace una plaza multiuso es con uno de los objetivos principales es que los vientos se dominen y las faenas se vean con mucha más esencia que si está al aire libre. En una plaza de toros en Cartagena ha habido corridas de toros, ha cantado Lola Flores, ha bailado fulano, ha habido lucha libre, ha habido boxeo, ha habido partido de baloncesto, ha habido de todo. Y nunca ha pasado de nada. Vamos, ha pasado lo que tiene que pasar, según qué actividad. Plaza de Toros de Cartagena, 1914, Cochaíto, un torero de Écija, tuvo la desgracia que lo cogió un toro y Cartagena tiene esa cruz de que allí murió un torero, Cochaíto de Córdoba. Allí se sacrificaron circunstancias, allí han habido corridas gordas, tremendas y tal. Y en el Cartagena de la época central, de esa época, en Cartagena ha sido la cuna de familias taurinas. ¿Quién eran familias taurinas? Familias taurinas era la familia del Papa Negro. Papa Negro fue uno de los primeros que vino a Cartagena, llamémosle modestamente, con 5 hijos, más o menos. Después los 5 hijos han sido figuras del toreo. Familia bienvenida. El Papa Negro con la familia bienvenida. Pero en Cartagena también se fraguó la familia Girón. ¿Quién era César Girón? Otra figura que vino a Cartagena buscando el apoyo de Cartagena. Y lo recibió con su hermano Rafael y con su hermano Curro. También figuras del toreo. ¿Quién fue la familia Corpas? Otra figura, otra familia que vino. Nacional, Octavio Martínez Nacional, Joselito, Camino. Aquí han venido Diego Puerta, han venido todas las figuras del toreo, han toreado en Cartagena. Aquí estaba don Ángel Pérez Nieto, que era un empresario
que era muy cartagenero, y traía Parrao, cartagenero, Manolo Peralta. Aquí se han fraguado toda la serie de valores y toda la serie de figuras del toreo y de familias del toreo. La familia Esplá, Paquito Esplá padre, ahora torea en Cartagena 20 veces de novillero. Y él andaba siempre con sus banderillas y su forma de torear, y de ahí sus hijos pequeños. Moreno de Talavera, con Gabriel de Alaba y con el otro, aquí en Cartagena. O sea que la historia de Cartagena en el mundo del toreo ha sido siempre enriquecedora y ha sido siempre muy transmisora al resto de España. Cuando ha sido a toreros que ansiaban andar fuertemente, pensaban que tenían que pasar por Cartagena. Aquí tuvimos en su momento a Pepe Blázquez, que toreó con el Litri y toreó con Aparicio. Cuando Litri y Aparicio eran novilleros, iban mano a mano, ya estaban en Cartagena. El Litri y Aparicio que estaban dando la vuelta a España, toreando en todas las plazas, pero había que venir a Cartagena. Aquí se toreó con Pepe Blázquez, un torero local, que también hizo sus pinos, y estuvo el hombre ahí, tal. En fin, efemérides y actividades en Cartagena las ha habido de todos los tipos. Aquí últimamente el Club Taurino de Cartagena montó sus 4 o 6 corridas de toros en su momento para viudas y huérfanos de la Armada. Entonces no era una vergüenza decir eso, ahora es una vergüenza, entonces no. Aquí se organizaban corridas de toros y los beneficios iban a huérfanos y viudas de la Armada Española. Y era una honradez tal. Aquí se hicieron 6 festivales taurinos para recabar fondos para hacer una casa de cuna, gracias a un cordobés, a un malagueño cordobés, que era Juan García Mondeño, que venía con todo el séquito andaluz a hacer sus festivales en Cartagena. Y de ahí se sacó los medios económicos para hacer, y lo que le faltó, Juan García Mondeño, en su silencio personal, aportó el capital que se necesitaba para hacer la casa de cuna que hoy disfrutamos en Cartagena. De eso, ¿dónde están los periodistas que hablan de esas cosas? Pero son realidades. Cartagena ha estado siempre abierta desde Gavira, que todo lo daba por actos sociales, todo lo daba por tal. De hecho, Gavira muere en Madrid, lo mata un toro en Madrid, como casi todos sabéis, y viene a Cartagena, y está enterrado en Cartagena, por su pueblo. Viene a Cartagena y la tumba la paga el pueblo, su peña taurina, su custodia, su panteón fijo, existe. En el cementerio de los Remedios tenemos la tumba de Enrique Cano Gavira. ¿Qué no se ha hecho todavía con el más grande que lleva el nombre de Cartagena en todo el mundo? Porque claro, nosotros decimos, es que en China no hay toros, pero los chinos vienen aquí con sus máquinas de fotografía a buscar los toros. Allí no hay toros, pero aquí vienen a buscarlos. Los japoneses vienen con sus máquinas a ver el mundo del toro a España. Y cualquier extranjero, menos un raro nórdico, porque se quede ahí en su país, no pasa nada. Vienen a España y lo que primero que busca es el vino, el jamón, las mujeres y los toros. Esa es la alegría de España. Y esa es la alegría que nosotros, en nuestra raíz cultural, no debemos permitir que nos la quiten, poco a poco. Y entonces volvemos a decir lo mismo. El mundo del toro es el que atrae, en su mayoría, a este núcleo de personas y de colectivos que vienen a España porque España es así. Un Manolo Escobar con sus célebres canciones ha trasladado a los mundos enteros. Y como bien antes decía, ¿qué asignatura pendiente tiene Cartagena con una persona que ha llevado el nombre dignamente de Cartagena por todo el mundo, que se llama José Ortega Cano?
se le puso una modesta plaza de toros gracias a la impertinencia del Club Taurino de Cartagena, si no tampoco, y eso es más que hemos hecho. ¿Dónde está ese homenaje? ¿Dónde está ese monumento? En Lorca, a Pepín Jiménez le tienen un monumento a tamaño natural, porque era su torero. En Cejín, que es un pueblo más bien modesto, hay su torero, Pepín tiene su monumento. En Murcia tienen sus toreros sus monumentos, en Cartagena no. En Cartagena fue un canalla que chocó con un coche un día. Esa es la lengua de algún cartagenero que otro. Entonces, creo que Cartagena le debe algo a Ortega Cano. Algo de llevar el nombre, porque cuando Ortega Cano empezó a luchar en el mundo del toro, este señor Modesto que les habla a ustedes fue el primero que dijo, en la primera corrida que televisó, que fue un festival en Madrid, al locutor que daba toda la explicación de la corrida, el primero que llegó a la oreja del locutor fue esta persona y le dijo, ese es el torero de Cartagena para siempre. Y a partir de ese momento, ese ha sido en todas las retransmisiones de corrida y en todas las efemérides de su vida el torero de Cartagena, sin menospreciar a nadie. Y él de niño tuvo que evacuarse por familia a Madrid, pero cuando se sintió torero, vino a Cartagena a ver si alguien le podía echar una mano. Y alguien le echó alguna mano e impuso algunas teorías, y esa fue una de ellas. Y el torero de Cartagena ha andado el mundo entero, a torear en América entera, a torear en Francia entera, a torear en Portugal entera, a torear en España entera, a torear en Texas, en América, y ha ido personalmente a muchos sitios de cierta categoría en la cual el nombre de Cartagena, España, él no ha dicho nunca soy torero de Madrid, soy torero de Cartagena. Un hombre sencillo, un hombre modesto, un hombre que no pide nada, un hombre que afortunadamente su éxito profesional lo envolvió en dinero, lo envolvió en medios y no necesita nada de nadie. Pero vosotros tenéis un compromiso moral que ya lleva el nombre de Cartagena dignamente por todos los mundos de Dios, y Cartagena todavía no lo ha invitado a una copa. Cartagena, no amigos personales o amigos particulares. Cartagena. Entonces, es una chilindrada que le estoy tirando a nuestro querido amigo concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. No quiero abanderar ninguna comisión para nada, pero sí quiero decirle a mis sucesores que hay una asignatura pendiente que no la olviden, que es importante. Hasta ahí. ¿Va bien, don Manuel? ¿Va bien? Sí, ¿va bien? Ha contado muchas cosas. Bueno, ahora ya pregúntame si necesitáis, y vosotros también, porque esto es una charla un poco coloquio y estamos abiertos como veréis. Yo no vengo muy preparado de papeles, pero bueno, voy dando alguna explicación. Si queréis alguna pregunta y tal. Tenemos el inalámbrico. Hombre, yo me quedo con algunas cosas, don Manuel. Pues vamos a aprovecharlas. Me quedo con que de joven se conocía toda la bodega de Cartagena, que eso me ha encantado, detrás de las orillas. Digo que me quedo con que de joven conocía toda la bodega de Cartagena, que eso está muy bien. Ah, sí, claro, por supuesto. Lo de las 4 copas yo lo entiendo como que aquí esta mañana lo que nos estamos haciendo es una borrachera de toreo, Sí. que también. Que el futuro de la fiesta pasa por enseñarla, por la educación y por ese respeto que tienen los chavales de las escuelas taurinas, que aquí tenemos a Luis Sánchez Guerrita, que nos acompaña, que está haciendo una labor magnífica con los chavales de Murcia. Me quedo con ese guante que lanza el ayuntamiento para ese homenaje a José Ortega Cano, merecidísimo.
Y me quedo con más cosas, ¿no? Me quedo con que Cartagena necesita su plaza de toros, con que tenemos aquí a muchos representantes de fuera, que sí me gustaría escuchar a alguno de ellos. Hay un matador de toros como Luis Sánchez Guerrita, que por favor me gustaría también que diera su visión de lo que ha sido para él como torero de esta tierra y conocedor de la plaza de toros de Cartagena y el mundo taurino de Cartagena en su época. Si le parece bien, don Manuel. Sí, estupendo. Pues por favor, ¿quién tiene el micrófono? Se lo pase a Luis. Maestro, cuéntenos usted cómo se hace. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar a Manolo porque su iniciativa evidentemente merece el apoyo de todos. Y el apoyo unánime y fuerte, pero que sea una realidad, que no se quede en un comentario que cuando hay una charla como la de hoy o un acto de cualquier tipo, pues se ponen muchas cosas que a la media hora en algunas ocasiones se olvidan. Y yo, esa esencia de lo que aquí se está hablando, pues yo diría que evidentemente la plaza de toros que tiene que tener sí o sí Cartagena, más pronto que tarde, y evidentemente ese homenaje absolutamente merecido y que tiene que de alguna forma demostrar que lo nuestro tiene que ir siempre por delante y no que no le demos el valor que realmente tiene lo nuestro. Y José Ortega Cano no creo que nadie tenga que decir lo que ha sido en el toreo. Ha sido en la etapa en la que ha estado una de las grandes figuras del toreo que ha habido en el panorama internacional. Y evidentemente el nombre de Cartagena pues ha ido acompañándole donde quiera que ha ido. Por lo tanto, y animo al Ayuntamiento de Cartagena, a la afición de Cartagena y a todo aquel que pueda o podamos sumarnos para que eso sea una realidad. Con respecto a lo que ha sido Cartagena, yo creo que Cartagena ha sido para todo aquel que ha vivido en alguna medida el mundo del toro, pues ha sido un exponente y una referencia obligada. Yo recuerdo siendo un niño, cuando yo no había empezado a torear ni nada, que mi padre me traía a Cartagena a ver ese Viernes de Dolores, que siempre había festejo. Yo lo recuerdo especialmente el del Viernes de Dolores. Y de ahí en adelante, pues yo en las ocasiones que tuve, lógicamente, de participar activamente, pero sobre todo de ver a muchos compañeros y de ver a todo lo que se ha hecho, que ha hecho un recorrido Manolo absolutamente detallado. Bueno, él, lógicamente conoce mucho más que yo, pero en la etapa que yo he vivido, lo único que puedo decir es que Cartagena efectivamente era una referencia dentro de la región de Murcia por cercanía, pero a nivel nacional igual. Y yo creo, y me atrevo a decir, que tiene que despertar Cartagena de una vez en cuanto a esa reclamación urgente, necesaria, imprescindible, y que es una exigencia que se tiene que marcar cada uno de los cartageneros, y a los cartageneros los representa el ayuntamiento. Por tanto, con eso creo que tengo que añadir un poco más, y sigo diciendo, y por supuesto, toda la comunidad de Murcia, y lo que tenga que hacer cada uno. Hemos vivido un caso como Lorca, donde hubo una desgracia que la plaza se quedó y hemos estado unos cuantos años sin que hubiese toro. Y todo el mundo ha participado para que se reconstruya Lorca y que esté Lorca ahí de nuevo, esplendorosa para el orgullo de Lorca y de todos los murcianos. Pues eso mismo y más se tiene que hacer en Cartagena, según yo lo entiendo, según yo lo veo y según yo en la parte que me pueda corresponder me exijo. Por tanto, invito a todos los demás a que se marquen esa meta, a que se marquen esa necesidad imperiosa y que tengamos ocasión de vivirlo y de verlo ese día en que Cartagena vuelva a tener toro en una procesión. Maestro, palabra de matador de toros. Bueno, pues vayamos tomando nota. Otro ponente. Pues yo quisiera, ya que tenemos a un rejorador, hemos visto, matador de toros Basilio, que tenéis vosotros también en Orihuela una situación muy parecida a la que nos pasó en Cartagena, ¿no? Una plaza de toros que se cerró, por aquí, en primera fila, por favor. Que habéis luchado mucho, que seguís luchando. Ahí está el maestro Capea reivindicando esa reconstrucción de la plaza de toros. Pues yo también quiero escuchar a un rejorador como Basilio Mateo, que ha toreado en tantas plazas de otras plazas de España y que ha tenido tantos éxitos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, lo primero. Bueno,
palabras que tiene ni Manolo, ni Sánchez Garrita, ni cerca, pero y menos en fin. La verdad que estoy un poco impactado porque no conocía a Manolo Juárez tan bien como lo he conocido hoy. Estoy todavía impactado porque es una enciclopedia taurina, ¿no? Y la verdad que una parte impactada y por otra pienso que es que nos ha nutrido a todos de ilusiones. Yo particularmente me he vuelto a llenar de ilusión, de ganas de seguir luchando y de seguir aportando, ¿no? Un pequeño granito de arena al mundo del toro que falta hace. Y bueno, pues enhorabuena por el evento y muchas gracias por lo que nos transmite. Muchísimas gracias a ti, Basilio, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Pues hablando de otro caso de éxito, después de pasar por un periodo de desierto, hoy nos acompaña también una asociación como es la Asociación Cultural de Fiesta Taurina, por ahí está Antonio Martínez, que nos cuente también lo que es la lucha hasta conseguir de nuevo abrir una plaza de toros, Antonio. ¿Y cómo lo estáis viviendo, con la ilusión que lo estáis viviendo en Fiesta vosotros? Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos aquí a todos. La verdad que ha sido una lucha constante, lo decía, hemos estado 6 años sin toros y la verdad que creíamos que Fiesta no iba a volver otra vez toros. Y la verdad que bueno, al final hemos mantenido una lucha, la verdad que hemos tenido mucha suerte de que la Plaza de Toros se vendiera a una empresa fuerte y potente y luego de la mano de Reverte pues, hemos vuelto a tener un nuevo toro en Fiesta. La verdad que hoy me queda un poco impresionado, ¿no?, de conocer un poco más de primera mano por parte de Manolo la importantísima historia de Taurina de Cartagena. Y la verdad que sería importantísimo para Murcia y para la región que Cartagena volviera a dar toro, ¿no? Eso que sería importantísimo. Y nada, os digo, muchísimas gracias por invitarnos y bueno, ánimo y bueno, esperemos que haya suerte y que los toros vuelvan a Cartagena. Una asociación joven que está luchando muchísimo. Está haciendo actos de auténtica categoría, como lo que también debemos de empezar a hacer aquí en Cartagena, don Manuel, es recuperar esa cultura taurina, porque esa cultura va a ser la que se va a transmitir a los que no gobiernan y le van a llevar aquello de que si el pueblo lo quiere, pues se gobierna para el pueblo. ¿Alguna intervención más? Espera, Carlos, que ahora voy contigo. Pues pregunta, porque el periodista, o uno de los periodistas más importantes que tenemos en Cartagena, Carlos Sillán, seguro que tiene una buena pregunta. Carlos. Sí, lo primero simplemente coincidir con los que han precedido en este apartado, de que Manolo es muy enriquecedor y escuchante y es muy contagiante. O sea, nos llena de brillo taurino a todos hacia la fiesta nacional. Yo quería una cosa sobre las 3 partes del pasado, presente y futuro, de cara al futuro. Una de tus últimas palabras has dicho a mis sucesores. Estamos de acuerdo que Cartagena tiene que despertar, como ha dicho Sánchez Garrita, pero hace falta muchas veces esos murillos que tiren de las mulas. En Cartagena, ¿cómo está ese panorama? Porque si no hay movimiento social, difícil se va a conseguir lo que se merece la ciudad, tanto a nivel de instalaciones como de homenaje a su cartagenero ilustre. Manolo, ¿tenemos sucesión? Bueno, yo he dicho mis sucesores porque es de lógica, y no podemos olvidarlo, que yo con 88 años, en cualquier momento, que Dios me tenga aquí mucho tiempo, pero puedo desaparecer. Y entonces lo que yo pretendo es que mi mensaje quede bien en el ambiente, pues para que vosotros, que afortunadamente no tenéis esa edad avanzada, pues podáis seguir en esta batalla, que yo creo que al final cada uno quedará en su sitio. Aquellos que dicen que no les gusta, que se queden en su sitio, como antes viene manifestado. Y entonces los que estamos que sí nos gusta, vamos a tratar de unirnos y vamos a tratar de formar pella
Pues para que tengamos esa desaparición que momentáneamente, por circunstancias, las que sean, políticas, no políticas, de criterios, que desaparezcan y que no se metan en nuestros garbanzos, que no se metan esos negros. Los negros los dejamos ahí y nosotros que llevemos nuestro cocido adelante. Y ya digo que por edad yo tendré que desaparecer en un momento determinado, pero vosotros el mensaje os debe de quedar claro, pienso. Don Pedro. Muy buena. Rápido, ¿eh? Le iba a preguntar a Manolo, ¿cuánto duro costó traer a Gavira Cartagena muerto? Porque hubo mucha polémica. ¿Usted se acuerda? No sé si tiene la factura, a ver qué nos dice. Hombre, yo puedo contestarte a eso, de la forma que lo entiendo y que lo supe. En aquella época yo tampoco había nacido. Entonces quiere decir que en el año 27, cuando Gavira tiene la desgracia de su muerte, el que capitaneó un poco la nave para llegar Gavira a Cartagena fue Dionisio Martínez Rodríguez, dueño de la papelería española en la calle Mayor en Cartagena. Este señor fue el que capitaneó, porque este señor formaba parte con José Casaú de la Peña Taurina de Enrique Cano Gavira. Entonces ellos movieron al pueblo, movieron a la afición. La calle del Aire, que casi todos la conocemos, estaba llena de gente en la calle entera, como cualquier manifestación política que ahora mismo se pueda montar de cierta categoría. La calle estaba llena, las fotografías nos lo demuestran, y en la recaudación popular que se hizo la absorbió este señor don Dionisio Rodríguez. Y entonces este fue el que compró la tumba en el cementerio tal por vida privada, y pagó todo aquello en pesetas de las de entonces. No te puedo cifrar porque eran cosas muy detalladas y que yo tampoco ha habido acceso publicitario a eso. O sea que No, yo te lo preguntaba, Manolo, porque dice que hubo mucha polémica para traer a este hombre para Cartagena. La polémica no era de dinero, la polémica era que los transportes que existían eran dificultosos, y entonces había que forrar una caja de zinc o de plomo para traerlo. La vida entonces en aquel momento era de esa forma, y transportar a un cadáver de una ciudad a otra, que entonces eran o en el tren que había, que tardaba 20 y tantas horas en llegar, y cosas de ese tipo, pues parecía que el boom era aquello, y la dificultad no era el traerlo, era que Madrid quería enterrarlo en Madrid, pero este hombre que abordó la situación dijo que en Cartagena, y se aferró, y entonces le obligaron pues a las necesidades que entonces existían para hacer sus traslados. ¿Qué eran las necesidades? Hubo que hacer una caja con estaño, todo muy programado, una caja forrada para que el cadáver no emanara líquidos y cosas de esos y tal, y con todas aquellas preocupaciones, y siempre habría alguien que en la rueda pusiera un palo, pues se solucionaron bajo la presidencia de este señor, don Dionisio Martínez Rodríguez. Un gran cartagenero, además fue empresario de la Plaza de Toros, presidente Entre otras del cosas. Fútbol Club Cartagena. Si no hay ninguna pregunta más. A ver, el amigo Ramón de Fuente Álamo no pregunta nada, no tiene nada que preguntar. Pero si tú quieres te va a preguntar. Tendrá que preguntar algo, Fuente Álamo. Nos ha preguntado piezas. Y Torre Pacheco, si Pacheco quieres, también tampoco ha estamos preguntado nada. ¿Esto qué pasa? ¿Habéis venido a no preguntar? Han venido a ver el museo y a disfrutar hay que de tu conferencia, Manuel. Yo tengo que gastar todos los papeles que he traído y tengo que gastarlos. Don Ramón. Manolo, quería felicitarte en nombre de nuestra Peña Taurina por tu acto, no este solo, sino todos los que llevas, en bien de la fiesta nacional, y nuestro pueblo siempre ha estado con vosotros y con la fiesta. Un simple presidente de una Peña Taurina de Fuente Álamo de Murcia
te felicita por el acto de hoy y agradece la asistencia de todos los presentes. Muy bien. Muchas gracias. Pasa el micrófono a Mateo, que ya también nos haga publicidad de que el próximo día 1 tienen su bolsín, aquí, justo, tienen su bolsín taurino Torre Pacheco, que cumple sus 5 años, una peña que está, un club taurino que está realizando una tarea también fantástica en pro de la fiesta. Bueno, buenos días y gracias por invitarnos al Club Taurino Torre Pacheco. Darle la enhorabuena a usted porque siempre está a favor de que la fiesta vaya surgiendo cada día. Esto queda muy bonito porque estamos aquí, estamos muy bonitos, pero mañana nos vamos y la plaza de Torre no se cambia. Yo creo que se está perdiendo un tiempo precioso de tener un gobierno del Partido Popular y de Vox que no pondría ningún impedimento, creo yo, por que se notara, yo que sé, un grupo de personas que formaran un proyecto para hacer una plaza aquí en Cartagena. Porque esto sí, el relato queda muy bien, nos vamos, pero se va pasando el año pasado, se pasó, y oportunidad, como hoy ahora mismo, teniendo un gobierno regional del Partido Popular de Vox, si no se hace ahora la plaza de Torre Pacheco, no se va a hacer nunca. Creo yo, particularmente. Gracias. Don Manuel, hablamos al principio de bombardeos, hablamos al principio de esa finca en Los Dolores, hablábamos al principio de ese refugio hecho pues muy humilde por la familia de Los Dolores, un barrio castizo de Cartagena al que le tiene un gran cariño. Y hoy tenemos una sorpresa para don Manuel Sánchez Juárez, que viene precisamente de Los Dolores. Así que, Carlos Sillán, en este momento, por favor, acompáñanos. Pues queremos, primero, en este caso, lo que tenemos desde Los Dolores hay un premio anual que con motivo del 15º aniversario de una publicación, se llama El Puente, se empezó a entregar y que se sigue entregando cada año. Se elige en septiembre, fue aprobada en septiembre por unanimidad, se iba a entregar en octubre, aprovechando el Festival Taurino de la Unión, porque este premio tiene la particularidad de aquí te pillo, aquí te premio. Buscamos que el galardonado esté en un sitio a gusto, en su ambiente, y desde octubre hasta ahora no hemos encontrado otro momento más taurino, y es el premio Jabato, que le voy a entregar, y no es que pasa por aquí de pie y ponte. Vamos. En nombre de los vecinos de Los Dolores, entrego la bolsa. Mira, Juan, qué feo, que tenías que entregar el premio. No, es que la bolsa también es una edición limitada, hecha por la Junta Municipal de Los Dolores en su día, con el Castillito de Los Dolores, la casa de muñecas más grande del mundo que tenemos ahí en este populoso barrio de 26.000 habitantes. Y entonces dentro es donde va el premio, la bolsa también está regalo, ¿no? El trofeo, digamos, que también está personalizado, está hecho en los talleres de Brolan y que también viene a reflejar la joya que tenemos con ese castillito único en el mundo. Aunque fuera entre bombardeos, entre bombas y demás, pero para Los Dolores pues nos gusta distinguir también a nuestros ilustres, y tú eres uno de ellos, que luego lo de las bombas comparado con este Los Toros no sé si es más o menos, pero bueno, pero eso, que es más que merecido, y teníamos muchas ganas de dártelo, de verdad, Manolo. Muchas gracias, y muchas gracias al barrio de Los Dolores. A tu barrio.
Muchas gracias, don Manolo. Vale, a ti. Bueno. No va de regalo esta mañana. Mira, un espontáneo, ¿has visto? Va de regalo, ya he visto. Esto no estaba preparado, Pedro. ¿Eh? Esto no estaba preparado. No. Por mi parte no. Por mi parte no, pues yo por lo que hago lo hago callado. Esto es para Manolo, un detallico para Manolo, con una revista, esto para mí, ponemos de aquí. Y este para ti. Hombre, muchas gracias. Esto sí que no está. Esto No, fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Hombre, su pulsera hecha a mano. Con el hierro de Sabina, que es muy taurina. Con el hierro de Victorino. Sí, señor. La pulsera con su carterita. Muchas gracias, Torero. Muchas gracias. Nada. Muy amable, Pedro, muchas Nada. gracias. Muy amable. Yo reparto muchas pulseras de ellas, que hace mi Voy a- mujer. mira, aquí Mi la mujer es muy taurina. Esta es de Juan Pedro Domé. Sí, señor. Es que El tiene de toro- todas, ahora no tenía. El toro con cartas se la ha echado, ¿eh? Bueno, te lo agradezco. es mi ídolo, soy de la casa de Victorino. Muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. Bueno, qué bonitos son los actos de cariño, don Manuel, la gente, pues su barrio, el aficionado de la calle, todo el mundo ha querido estar con Manuel Sánchez Juárez este día. Y yo creo que es el momento, decía Manuel Sánchez Juárez, que el toreo viene de 3 en 3, ¿no? Con los 3 tercios, con las 3 personas, y aquí falta una ahora mismo que yo creo que la vamos a llamar para cerrar el acto, que es nuestro concejal Pablo Braqueay, por favor, con nosotros. Y despedir también a lo que ha sido Manolo con una de sus frases. Ha dicho que la figura del toreo está dentro, que el que se siente figura del toreo es toreo, y Manolo Juárez figura del toreo. Así que enhorabuena, Manuel, y bienvenido. Don Pablo. ¿Se oye bien? Pues, don Manuel, si se espera usted a nacer unos pocos meses más, nace usted viendo a la 4ª Brigada de Navarra entrar por los Dolores. Por un pelo, no mucha gente puede decir algo así. Bueno, rigores de la agenda de la alcaldesa, que como usted es incombustible y incansable, pues le han impedido estar aquí, pero me pide os transmita su saludo más afectuoso. Ayer cuando me dijeron, vas a ir mañana a una conferencia sobre toros, pues dije, juego, qué rollo. No me esperaba yo ir a hablar cosas tan interesantes del anfiteatro. Saben ustedes que soy el actual responsable de la arqueología en Cartagena y ha aportado usted unas cosas muy interesantes. Me voy con la tarea de llamar a ese museo de Verona a ver qué les podemos dar para que nos den de vuelta eso. Va a ser difícil, pero hay que intentarlo. También me llevo la tarea del homenaje al maestro, por supuesto, me lo transmitiré a la autoridad. Siempre he pensado, voy a acabar enseguida, que los toros es lo que le queda a la civilización occidental de aquellos anfiteatros romanos. De hecho, hubo romanos que dejaron por escrito que el animal más peligroso de los anfiteatros no eran los leones, eran los toros, porque eran lo que combinaba más fuerza, rapidez y peligro con sus astas. Ha comentado usted que nuestro anfiteatro está prácticamente destruido porque se llevaron muchas cosas, pero lo que no se pudieron llevar es la fosa bestiaria que ha aparecido, que es de un tamaño y proporciones impresionantes y que lo pone de los primeros del mundo en ese aspecto. El Castillito en breve va a volver al pueblo de los Dolores. Actualmente está la policía, pero en breve será su nuevo cuartel, así que hay que ir pensando qué uso le vamos a dar. Ha sido un placer y enhorabuena y de nuevo gracias por poner el nombre de mi tío abuelo en el de la plaza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor concejal. Le
le transmite de nuestra parte también a Noelia, gran amiga y sobre todo interesada por las cosas de su pueblo, que hay interés en que Cartagena tenga su plaza de toros, por supuesto, y a todos los que han venido a esta mañana de tertulia con don Manuel Sánchez Juárez, muchísimas gracias por venir y enhorabuena, Manuel. Enhorabuena. Manuel. Vamos a hacer la foto. Concejales y autoridades. Vamos a hacer ahí.